Cordial saludo a todos. A continuación compartiremos autores, hechos relevantes y primeras concepciones propuestas en torno a la evaluación en psicología. En la antigüedad tenemos el periodo protocientífico, que habla de Ptolomeo, siglo V a.C., con su evaluación mística, la astrología y su tetrabiblos o libro de los signos zodiacales que determinaban los ritmos de la naturaleza, las cosechas, mareas y la conducta humana como forma de diagnóstico. Luego la dinastía china de Han, que utilizaba exámenes escritos acerca de leyes civiles, militares y de agricultura para emplear en dichos trabajos y cargos públicos. Posteriormente se tiene a Confucio en el 551 al 479 a.C., que clasificaba personas en tres categorías según su edad e inteligencia, así: gran sabiduría, inteligencia media, inteligencia baja. En la cultura semita, Dios encargó a Gedeón la selección de luchadores contra los madianitas como forma de técnica situacional. Finalmente tenemos un periodo precientífico del año 2200 a.C., donde pensadores de la antigua Grecia como Hipócrates clasificaban a las personas de acuerdo a su constitución filosófica y carácter sanguíneo, flemático, colérico o melancólico. Posteriormente, Platón, del 427 al 347 a.C., quien con su prueba de aptitud propuso técnicas para seleccionar y evaluar los guerreros. En su libro La República dice que no hay dos personas iguales y que cada una posee cualidades para desenvolverse completamente en distinto campo. Finalmente, Aristóteles, del 384 al 322 AC, quien analizó de acuerdo al carácter y hábitos basado en características mentales y morales, el nivel social, raza, sexo y las variables individuales de factores innatos. El siglo XIX con Adolf Kellet, quien aplicó las estadísticas a fenómenos sociales y humanos, introduciendo conceptos como la media y la distribución normal. Luego Charles Darwin los aportó con la teoría de la evolución, destacando las diferencias individuales, lo que influyó en cómo se evalúan las personas. Francis Galton sentó las bases de la evaluación psicológica y desarrolló los primeros test mentales. Creó en 1879 el primer laboratorio de psicología en Leipzig, marcando el inicio de la psicología científica y experimental. En 1874, Francisco Giner de los Ríos promovió el estudio de las diferencias individuales en la educación. Emil Kraepelin desarrolló una clasificación de los trastornos mentales desde un enfoque psiquiátrico. En el siglo XIX tenemos a James McIntyre, quien utilizó pruebas psicofísicas para evaluar estímulos físicos y funciones motoras. Además, estudió la capacidad intelectual universitaria mediante la discriminación sensorial y tiempos de reacción. Leibniz Widmer creó el término psicología clínica y fundó la primera clínica psicológica en Estados Unidos en el año 1896, integrando técnicas clínicas a la evaluación. Carl Pearson y Charles Spearman desarrollaron métodos correlacionales fundamentales para la construcción de instrumentos de evaluación psicométrica. Alfred Binet hizo aportes a la psicología experimental y educativa, fundó el primer laboratorio francés y estudió la inteligencia. En el año 1899 se desarrolló una escala para la evaluación de niños en edad escolar, introduciendo conceptos como edad mental, escala que se convirtió en un instrumento internacional utilizado, traducido y adaptado a diversas culturas con múltiples revisiones. Y a los inicios del siglo XX, Mary Walton se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asociación Americana de Psicología en 1905. Ya en el siglo XX, Sigmund Freud y Carl Jung desarrollaron metodologías fundamentales para la evaluación subjetiva, incluyendo la interpretación de sueños y el análisis asociativo. Luis Cimarro desarrolló test sobre conciencia, memoria e inteligencia. Santiago Ramón y Cajal sentó las bases fisiológicas de la conducta al estudiar el sistema nervioso y descubrir la neurona. De 1914 a 1945 se da inicio a la evolución psicológica moderna, impulsada por la necesidad de calificar reclutas militares durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 se crearon los primeros test de inteligencia colectivos. De 1936 al 1939 se da la Guerra Civil Española, que provocó un retroceso en la disciplina que volvió a enfocarse en la introspección religiosa y rechazó al conductismo. El periodo entre las dos guerras se expandieron los campos de aplicación más allá de la inteligencia, incluyendo personalidad, conducta social e intereses vocacionales. Se desarrolló el análisis factorial y se redefinieron conceptos como fiabilidad y validez. Además, la evaluación dinámica clínica se enfocó en aspectos cualitativos. En 1946 al 1955, la evaluación psicológica experimenta un periodo de crisis. Se cuestiona el uso de test psicológicos como los de inteligencia por su potencial discriminatorio, llevando a prohibiciones en el ámbito escolar y militar de Estados Unidos. De 1946 al 1955 se cuestionaron los aspectos psicométricos y científicos de la medición, señalando la escasa validez predictiva de los modelos tradicionales en la intervención clínica. En 1968 nace la evolución de la conducta. En 1984 se realiza el primer Congreso de Evaluación Psicológica en Madrid y en 1985 se crea la Sociedad Española de Evaluación Psicológica. En la década de los 90 aparecen los primeros manuales especializados por etapas evolutivas, infantil y vejez. Se origina la primera generación de psicólogos desvinculados de la sección de filosofía y de educación. A finales del siglo XX, la evaluación psicológica se hace más inclusiva, integrando técnicas, estadísticas, se amplían los campos de acción, sobre todo en el de la salud, y se incorporan enfoques de evaluación de diferentes corrientes teóricas. Por último, en el siglo XXI es la era de las TICs en las evaluaciones psicológicas. Muchas gracias.